Retomamos neste momento os Buenos días, trabalhos retomamos do los MOVE trabajos del MOVE 2012. 2012. Gostaríamos de lembrar que os últimos Nos gustaría convites para o recordarles jantar de que los encerramento do Congresso MOVE últimos 2012, invitaciones que para ocorre la logo cena mais à del noite, estão à Congreso venda na están bilheteria que a está la venta localizada en la dentro do foyer billetería do que está teatro. localizada dentro del As foyer del teatro. inscrições Las para a caminhada inscripciones cultural de para amanhã la podem marcha ser feitas cultural na de mesma mañana bilheteria do pueden ser foyer. realizadas también en la misma Gostaríamos ainda de billetería del convidá-los foyer. a seguir Nos e gustaría interagir com a invitarlos a hashtag seguir, oficial do a Congresso no interactuar Twitter. con el Hashtag Congreso Move Restec Congress en Twitter. Restec 2012, Move a palavra Congress Congress em 2012, inglês la mesmo. palabra Congress en inglés. Peço ainda a gentileza a También todos les de pido la colocarem os seus gentileza celulares de no modo colocar sus silencioso. celulares en el modo Obrigado. silencioso. Muchísimas gracias. Agora daremos início à primeira atividade do Damos dia, inicio a la a primera mesa actividad del redonda día, la mesa intitulada Os redonda valores do llamada Los esporte valores para llamados todos del e o deporte esporte para para todos todos y el como deporte valor, para todos como chamando ao valor. palco o moderador Llamando al palco el Jens moderador Seger Jens Andersen, da Play the Singer Game, Andersen de la Play the Dinamarca, Game, Dinamarca, e os convidados y Moens los Kirkeby, da International invitados Sports Moes and Kirke Culture Association, del Sports and Culture Dinamarca, e Association Lisa Dinamarca y McCallum Lisa Carter, McCallum Carter, Access to Sport, Access Nike to Sport Foundation, Night Estados Unidos. Foundation de los Estados Unidos. Le paso la palabra al moderador Jens Seger Andersen. Ladies and gentlemen, Damas y friends of caballeros, grassroots sport, it is not amigos so de many Crash years ago Sports, that one of no the hace mucho sweetest tiempo dreams of que sport uno de los leaders on the sueños countryside in Denmark was de los to líderes discover del that deporte they en had a rich Dinamarca uncle era in America. descubrir que tenían un And I tío think that rico en los quite a Estados few Unidos. Y local yo creo que gymnastics and muchos sports associations gimnastas during the 20th locales y asociaciones century actually locales found such rich uncles durante el who siglo at a XX certain stage in their life, encontraron out of este tipo de tío gratitude, rico donated que en equipment algún momento de su and vida, other very nice por installations gratitud, for donaron their equipos y buenas childhood sports instalaciones associations. para And sus asociaciones de deportes when durante su infancia. in the NGO sector that is constantly Cuando en el looking sector for de ONGs que está resources, constantemente suddenly a en la búsqueda de multinational corporate recursos, de repente company enters, una I think corporación I can say without multinacional, blushing, creo that que it puedo created decir some sin duda, fantasies and aspirations esto in crea the NGO sector. algunas fantasías y However, aspiraciones en el sector de ONGs. Sin embargo, tal the vez rich uncle does el have tío much rico more to offer than tenga the mucho más material que resources. ofrecer que In this simplemente particular case, recursos materiales en and este we are now caso. talking about Nike, we Y may ahora get estamos hablando de something la that Nike. is even more Tal valuable vez for nosotros grassroots recibamos sport. algo que tenga Nike inclusive has más valor para los developed deportes básicos. La Nike desarrolló a report, a program for un action informe, called un Design programa to de Move, acción and I must say that llamado in the proyectado 25 para years mover. I have worked Y as a yo debo journalist decir que en los 25 años trying que to trabajo como convince periodista, the intentando media convencer and other people that I a met los about medios the de values of comunicación grassroots social sport y and their otras relevance in personas public debate, que conozcan I have sobre la rarely seen importancia such an de los efficient deportes and básicos y comprehensive debates and públicos. useful piece Yo no of vi un public informe communication tan eficiente about y que grassroots abarcase sport. tanto de comunicación pública sobre los deportes Design de to la Move, base. of course, implies a threat that we have to El cancel a lot of Design future to Move congresses because many of the conclusions here tiene una will be, amenaza que tal vez sustainable nosotros vamos a and tener que endure many cancelar years. en congresos But futuros, there are puesto que muchas still de las jobs to do conclusiones for acá congresses, son and this sostenibles, is only the pero beginning, todavía I necesitamos think, tener of a large congresos y esto solamente es el inicio campaign,
a lot of hard work. de una gran campaña y de And, mucho it's a trabajo great pleasure, esforzado y duro. Not only that this report has Es created, con mucha alegría que este informe lo trajo, pero también tenemos la fuerza de la Nike en este trabajo. Lisa McCall-Carter se encuentra aquí hoy. Ella es la directora ejecutiva de la organización que está dedicada a desarrollar el potencial humano para comprometer a jóvenes en el deporte y aumentar los niveles de actividad física. Ella tiene una carrera bastante colorida en la Nike. Ella pasó 11 años trabajando 50% de su tiempo en el sector comercial de la Nike y 50% en la parte filantrópica de la misma como directora ejecutiva de la Fundación Nike, que se enfoca en invertir en adolescentes en el mundo en desarrollo. Y antes de trabajar en la parte filantrópica de la Nike, tuvo diversas posiciones de liderazgo, inclusive de director de estrategia para la Nike. Entonces, hoy nosotros vamos a conocer una mujer con bastante experiencia y con una visión para el deporte de base. Nos gustaría entonces darle la bienvenida. Por favor, la palabra con ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Hoy nosotros nos gustaría hablar un poco sobre lo que capturamos en este informe, que nosotros vimos como tendencias perturbadoras en el mundo entero. Luego yo voy a hablar una buena parte del tiempo sobre unos esfuerzos bastante excitantes sobre diferentes situaciones que están ocurriendo en el mundo y que hablan directamente del proyecto de Sancho Moss. Me gustaría hablar aquí en la Nike. Nosotros tenemos una frase que dice: si usted tiene un cuerpo, usted es atleta. Y si usted piensa en ello, trata de una declaración democrática. Y lo que significa esto en la Nike es que nosotros tenemos una compasión de que cada niño en el planeta debe tener la oportunidad de participar de varios deportes y, más ampliamente, la oportunidad de tener una vida activa y experimentando la alegría que viene de esto. Esta la esperanza, el deseo de que cada niño tenga la posibilidad de participar está amenazado porque no es una meta realista. Y si este es el paño de fondo y este es el primer aprendizaje o entendimiento que realmente fue impresionante cuando nosotros iniciamos nuestros estudios, nos damos cuenta que la inactividad física se convirtió en algo normal en todos los mercados en los que trabajamos como empresa. Esto simplemente no es una meta alcanzable. En todos los deportes estamos con ese problema. Como una comunidad y como industria, necesitamos comenzar a enfocar este problema. La actividad física puede manifestarse de tantas formas, pero nosotros no vemos esto. Cosas como utilizar, nosotros tomamos, no usamos la escalera. Siempre queremos apretar un botón. En Estados Unidos hay un drive-thru para todo. Usted puede inclusive tienen escaleras eléctricas. Esto lleva a una pérdida enorme de movimiento y nosotros estamos conscientes de ello y estamos intentando sustituirlo con otras actividades físicas. Perdemos entonces mucho. Lo que nosotros hicimos hace unos 18 meses fue hacer una investigación con la Universidad del Norte de Carolina para comenzar a medir cuánto las economías están reduciendo el nivel de actividad física. Los resultados fueron alarmantes. Nosotros descubrimos que en 2 generaciones los americanos se convirtieron en 30% activos y en el 2030 estarán 50% menos activos. Si usted va a China, que tuvo un periodo muy grande de crecimiento en menos de media generación,
en menos de 12 años la población de China va a estar menos activa. Si usted lo ve en Brasil, si usted lo ve, si comienza a ver las proyecciones, dicen que los brasileños van a estar 34% menos activos hasta 2030. Cuando usted da un paso atrás, si usted piensa en la evolución humana, esto es un cambio de comportamiento bastante grande. Para esperarse que habrán grandes consecuencias y quien está viendo esta generación de niños de hoy día, el costo desproporcional de este gran cambio. Lo que la ciencia nos muestra es que los niños inactivos, que comienzan a ser inactivos en un periodo muy temprano, tienen más propensión a problemas de salud, 30% más obesas. Sabemos que su rendimiento escolar es 35% más bajo y van a estar más atrasados en la escuela, un 50% más. Y cuando pasan al campo de trabajo, no están desempeñándose tan bien, ganan menos, cuestan más, porque ellos faltan mucho por cuestiones de enfermedad y para perpetuar el ciclo de cuando usted como individuo no es tan productivo, es menos feliz. Y esto se convierte en un problema para la economía, pero usted pasa este comportamiento para la próxima generación. Niños que tienen dos padres inactivos tienen 6 veces de ser inactivos también. Un ciclo de generaciones, nosotros estamos viendo que es un gran problema y que podemos comenzar a resolver rápidamente. Las buenas noticias es que especialmente en esta sala aquí ustedes entienden que existe una enorme cantidad de beneficios que vienen de las actividades físicas y pueden manifestarse en un niño si él aprende y si desde bien temprana edad él tiene un tipo de vida activa. Las oportunidades son más o menos así. Los niños que participan de deportes o que son físicamente activos son más saludables. En una línea muy inicial tienen mejores notas. En la escuela, en el trabajo son más productivos, contribuyen a la economía, tienen vidas más saludables y pasan a este estilo de vida a la próxima generación. Una de las preguntas que tenemos como empresa, sabiendo que obviamente yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es importante para todos ser activos en cualquier momento de su vida. Si usted es físicamente activo, usted está participando de deportes, va a recoger muchos beneficios. La pregunta es, ¿existe un momento crucial en la vida de una persona en el ciclo positivo o negativo comienza a manifestarse? Y aprendemos que la investigación en relación al cerebro dice que hay un momento crítico que tenemos que prestar atención antes de los 10 años. Sabemos que el periodo de los niños y de los adolescentes comienzan a crear sus preferencias. Esto significa que si un niño tiene una experiencia positiva con deportes y actividades físicas durante ese periodo, estará más propenso a adoptar un estilo de vida activo en su vida adulta, pero también sabemos que niños inactivos que no tienen experiencias positivas son más sedentarios y viven mucha televisión, juegan mucho videos, games. No como empresa, nosotros estamos defendiendo y aprendiendo con otras organizaciones que tenemos que prestar más atención a los grupos más jóvenes. Podemos ser bastante transparentes como empresa y decir que donde hemos invertido en programas de comunidades, hemos invertido en los días 6, entre los 6 y los 7 años, que es un consumidor muy importante para nosotros, una población muy importante que también debe estar físicamente activa, inclusive para deportes y para que nosotros también comenzamos a desafiarnos a entender esa línea de edad más joven. Es una versión bien simple de los hechos que usted va a encontrar en los números del 20% de este informe.
El resto que nosotros hicimos, y lo hacemos en la Nike, nosotros leemos la investigación y luego vamos a la Nike, conversamos con los niños para ver si esto es cierto. Pasamos más que la mitad del año conversando con 500 niños, adolescentes y padres administradores de escuelas en diversas ciudades, en 9 ciudades, inclusive en Río de Janeiro, y aprendimos mucho. Inclusive nos ayudó a entender lo que estaba ocurriendo para que pudiésemos saber qué era lo que deberíamos hacer de una forma más enfocada. Tres de las cosas que aprendimos era que independientemente del país, ciudad, en todas ellas nosotros notamos ese ciclo intergeneracional. Padres que observábamos lo que estaba ocurriendo en la familia, los padres estaban haciendo lo que saben, los activos hacían todo para que sus hijos pudiesen practicar deportes y tuviesen oportunidades de pasar tiempo en familia, haciendo actividades. Por otra parte, aquellos padres sedentarios, el tiempo en familia, eran actividades más sedentarias. La noción es que es un ciclo intergeneracional. Y realmente eso fue lo que nosotros pudimos notar. Es bastante válido. La segunda cosa que notamos era que toda actividad que se pueda escoger, algunos de los niños van a simplemente querer hacer deporte, porque existen tantas cosas que todavía pueden hacer, pero lo que nosotros aprendimos en esta investigación de un año fue que, a decir verdad, todos los niños quieren hacer deportes y que la cuestión que ocurre con los niños inactivos es que el sentimiento de jugar es de alguna manera suprimido. Puede ser un niño chino, brasileño o americano. No importa cuál es la nacionalidad, todos los niños tenían una reacción muy positiva ante la posibilidad de jugar, y todos los niños, a todos los niños les gusta jugar. Simplemente necesitamos descubrir cómo despertar ese deseo reprimido. Nosotros creemos que uno de los factores que contribuyen para esa base creciente de niños inactivos, en base a las observaciones de entrevistas que hicimos con los niños, es que niños inactivos tienden, independientemente de que vivan en China o en Alemania o los Estados Unidos, los niños inactivos tienden a tener una definición muy limitada de lo que es el deporte. Ellos lo ven como algo muy tradicional, solo lo ven como básquet, fútbol o algo muy competitivo que simplemente va a traer presión a sus vidas. Un lugar donde van a golpearse, a ensuciarse, y no es muy atractivo para su entendimiento. Cuando ellos piensan en la palabra jugar, los niños inactivos piensan en el vídeo, en los juegos de video, y esto se lo ve reflejado en los proyectos y en las cosas que ellos tuvieron que llenar durante la entrevista. Y lo que nosotros aprendimos del grupo activo, puesto que nosotros también podemos hablar sobre esta cuestión de los activos, que ellos llenaron estos formularios, ellos no vieron diferencia entre deporte y jugar. La transición es muy natural aquí en Brasil. Para algunos de los proyectos habían corazones cuando el niño estaba pensando en fútbol, o obviamente mucho más niños, y cuando ellos piensan en jugar, ellos también dibujaban el fútbol. No había gran diferencia, como nosotros vimos en los niños inactivos, entre jugar y deporte. Esto es muy importante para la NAC, porque así nosotros podemos entrar a ver cómo comunicar y expandir esta definición de manera que nosotros podamos comenzar a comunicarnos con este niño inactivo. Con todos esos conocimientos y ese aprendizaje, a final de cuentas, esta es la generación más inactiva que ya tuvimos, y sabemos que muchas de las consecuencias de esa inactividad no son sustentables y de muchas formas no se puede perdonar. No podemos entender cómo estos niños están actuando hoy día. Debemos comenzar a alinear nuestros esfuerzos y llevar esta cuestión, que es visto hoy día como algo opcional que hacemos en el día a día, y llevar ello a una
una área más crítica, urgente y prioritaria para la inversión. Con ello, esto es una cuestión sistemática, sabiendo que la actividad física comienza a instalarse al inicio del siglo de desarrollo en cualquier país. Esto no es una solución que apenas un actor podrá solucionar en una un único actor podrá solucionar. Inclusive si todas las empresas se uniesen, no pudiésemos resolver esto solo. Si hay que hacerlo de forma positiva, si la empresa entra en una forma de vida más activa y ver cómo trabajar con estos diferentes sectores, actores, para poder entonces romper algunas barreras. Con el reconocimiento de que nadie va a lograr esto solito, lo primero que hicimos fue juntar, reunir y hacer una colaboración para el Design Move. Nosotros comenzamos con 90 instituciones internacionales para unir a estos puntos de vista. Y la propuesta de este trabajo fue hacer tres cosas. La primera de ellas fue elevar las apuestas. Esto no es una área que puede ser marginalizada como inversión. Y esto tenía consecuencias muy importantes a nivel individual, económico y de la sociedad. Y nosotros comprobamos esto. Nosotros tenemos un resumen de este documento, que te lo voy a colocar en sus sillas. Yo me gustaría que ustedes le den una miradita sobre el caso que nosotros hemos visto. Y el debate parece que terminó. Ahora las cosas están claras. Tenemos que comenzar con esta cuestión rápidamente en este momento. Cuando pensamos un poco sobre la personalidad de esta persona, es cuando alguien te sugiere de que tú no trabajas en la parte de actividad física, la primera cosa que nos viene a la mente es, esa cuestión de combate a la obesidad, sí, eso sería una cosa. Entonces, nosotros sabemos que el mundo está subestimando la cuestión de los beneficios que nos vienen de la gimnasia. Pero lo segundo, si nosotros vemos lo que estamos pasando, que la actividad física está viendo como una distracción, tal vez, de las cosas más importantes, que una niña tiene que enfocarse como matemáticas y ciencias si quieres tener éxito en la vida. Entonces, dado que estas dos cuestiones están dominando la personalidad del espacio, nosotros tenemos que descubrir nosotros como campo de comenzar a cambiar esta conversación para que llegue a un espacio mucho más productivo, que hace un trabajo mucho mejor en materia de comunicar todos los beneficios que de hecho vienen de participación en deportes y actividades físicas. Y esto no es, hay mucho para hacer en ese sentido, pero nosotros hasta que comencemos de hecho a unificar algunos mensajes, nos vamos a pasar. Entonces, esto es un área especial que nosotros tenemos que hacer hincapié. La segunda cosa que tenemos que hacer es también, como ya dije, es agarrar un grupo diverso de personas, sabiendo que ningún actor lo va a resolver solo. Y por eso que vemos tantos logotipos de tantas organizaciones que están ayudando a NAIC, juntamente con dos instituciones muy importantes de la educación estadounidense, que llegando a un punto de vista sobre qué podemos hacer a este respecto. Aquí podemos ver que organizaciones de gobiernos como el Ministerio de Deportes aquí brasileño, instituciones de la sociedad civil como ISCA y CESC, nosotros podemos ver empresas como Nike, etcétera, y las agencias de desarrollo como GIZ en Alemania y otras IDB aquí en Latinoamérica. Entonces es muy importante solamente para mandar una indicación de que precisamos que todos estos actores de hecho se operen en una forma más coherente y todos unidos en una única estructura para comenzar exactamente a poder atacar este asunto. La cuestión más importante que nosotros tenemos que hacer es desarrollar una estructura bien simple que todos pudiéramos ponernos abajo de ellas y terminar con una única visión que crea un nuevo paradigma donde las nuevas futuras queremos que las generaciones futuras salten, jueguen y salten hacia el futuro que queremos. Número uno, tenemos que crear una experiencia positiva temprana para los niños en educación física, variedad de actividades, deportes. Y segundo, simplemente descubrir cómo reintegrar actividad física en la vida. Y eso depende de cómo nosotros diseñamos nuestras ciudades, comunidades. Nosotros simplemente, en línea general, tenemos movernos más. Move. Entonces, también en el documento
documento, y no quiero entrar esto aquí en mucho detalle, porque ustedes ya tienen el resumen que les dije a ustedes. Nosotros juntamos un punto de vista sobre, si eso es lo que nosotros queremos que hagamos, ¿cómo lo llevamos a cabo? Entonces, la pregunta primero es que para crear una experiencia positiva, creamos esto con muchas organizaciones, 7 filtros. Lo que son estos filtros son los elementos esenciales para aumentar la probabilidad de que si nosotros hacemos estos elementos, un niño va a tener una experiencia positiva en deportes y actividad física. Nosotros podemos ver algunos de los ejemplos, pero básicamente lo que hace es siempre desafía a las organizaciones porque empiezan a pensar, ¿será que ustedes tienen movimientos específicos para cada edad? Un programa que es relevante para un niño de 6 años tal vez no va a ser relevante para uno de 16. Entonces, ¿cómo aseguremos que tenemos la dosificación, la duración y la fortaleza con que se hace el ejercicio? Entonces, si tenemos si hay un programa, los niños se estarán moviendo. Y nosotros vamos y nosotros queremos luchar, por eso nosotros podemos empezar a medir cuánto los niños de hecho se están moviendo en esos programas. O sea, queremos dividir esto en ciclos generacionales. Entonces empezamos a ver aquí, de hecho, a medida que los tomamos serios estos filtros, empezamos a empezar a descubrir cuál es el papel que juegan en la práctica. Uno de los mejores ejemplos que hemos visto, sobre todo aquí en Brasil, es un programa que fue fundado en Río de Janeiro con Jorginho, uno de los mayores, que se llama Bola para Frente. Este es un programa fantástico, es un programa magnífico que es sobre vivir, es uno de esos filtros vivos y vemos cómo el papel importante de hacer cosas, cómo invertir seriamente en cómo ellos entrenan sus directores técnicos o sus profesores. Y dependiendo, aquí, entonces, cuando los niños se divierten, entonces ahí sí el profesor hace algo fantástico y ahí ellos participan en fútbol. Y también tiene que descubrir cómo dividirlos en grupos de edades y saber cómo asignar, de hecho, y encontrar otras alternativas a las actividades físicas. Entonces, no es solamente que es un fútbol para darles a los niños una experiencia positiva. Es un programa fantástico y nosotros vamos a llamar este programa para aplicarlo en otros lugares porque fue como entrega, de hecho, una experiencia positiva fantástica. O sea, en el informe hay varios casos que nosotros destacamos y vamos a continuar agregando otros casos a medida que vamos avanzando en el trabajo. Y finalmente, si nosotros, todas las organizaciones, conseguimos a unificarnos sobre un único paraguas y estar a remar para la misma dirección, podríamos adicionar muchísimo en este efecto multiplicador. Y lo que hace nos lleva a salir de hacer trabajos individuales, que este campo es típico, ¿no? El campo donde estamos, cada uno invierte en sus programas específicos para de hecho empezar a descubrir cómo podríamos crear de hecho un impacto que sea mucho más colectivo, mucho más amplio. Entonces, trabajando todos nuevos, en nuevas formas más creativas, en iniciativas mucho más grandes y en un grupo más extensivo de activos, etcétera. Si nosotros como grupo, que de hecho creemos que el acceso para el deporte para todos es importante. Si nosotros mismos no nos vamos en el mismo sentido, no vamos a tener ninguna esperanza de poder llevar el mundo adelante y que la gente nos ayude a alcanzar ese objetivo. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es todos remar en el mismo sentido. Yo creo que este es el principal, el paso adelante que tenemos que dar. Creo que yo soy simplemente una parte de todo esto. Entonces, una de las preguntas antes de entregar después el micrófono, una de las preguntas que nosotros estamos hablando en estas cuestiones de una forma mucho más seria. Bueno, además de participar y trabajar en el diseño Design to Move, ¿qué es lo que Nike va a hacer? Entonces, estos tenemos que describir en acciones en 8 grupos. Primero, reconociendo de que ningún actor va a resolver esto por sí solo. Nike tiene que empezar a trabajar de forma muy diferente, de una forma colaborativa con actores que tal vez nunca habíamos trabajado antes para tratar de resolver esto ahí.
Entonces podemos ver que estamos tomando esto aquí muy serio y nosotros operamos en 160 países en todo el mundo. Cada gerente general en esos países es responsable por tener un papel en llevar adelante este diseño y esta agenda con otros actores en los diferentes países. Nosotros en Nike sabemos que estamos haciendo siempre lo mejor. Entonces hicimos 4 países en diferentes estados de desarrollo económico, donde de hecho tenemos una base suficiente de activos como una empresa para de hecho enfocarnos en llevar adelante esta agenda. Y vemos aquí Brasil, China, el Reino Unido y Estados Unidos van a ser nuestros países prioritarios. La segunda cuestión es que nosotros estamos tomando una mirada muy diferente a una base de activos más amplia, de saber cómo pensamos como los atletas de una forma diferente, cómo apalancar nuestras acciones, inclusive con todas nuestras casas, nuestros minoristas que vienen, y con todo lo que nosotros tenemos en Nike, saber cómo podríamos poder ayudar para apoyarnos en ellos de forma activa con todas las iniciativas de los diferentes países. Entonces, yo creo que creo que hay muchas cosas que podríamos hacer de aquí para adelante. La tercera cosa que queremos hacer es nosotros invertimos millones de dólares durante muchas décadas en programas de canchas y lugares para hacer deportes en las comunidades, y tenemos que entonces ahora tenemos que llevar eso para adelante. Ahora y finalmente nosotros somos conocidos por nuestra comunicación, creación de marca, etcétera, pero ahora vamos a ver mucho más, cada vez más de Nike, y lo que vamos a ver ahora de este esfuerzo, nosotros vamos a colocar comunicaciones, herramientas creativas tanto de forma con marca y sin marca. Y vamos a tener mensajes y comunicaciones que van a para tratar de llevar esta agenda para adelante y tratar de agarrar estas personalidades simplemente de este lugar en que estamos tan clavados hoy en día. Un ejemplo de eso que yo quiero mostrarles es una campaña que lanzamos hace poco como las Olimpiadas de Londres, que empieza a hacer un trabajo mucho mejor como Nike, utilizando nuestra voz para ampliar la definición de qué es lo que es deporte. No sabemos que eso es algo muy fundamental si queremos, de hecho, luchar en este aspecto e inspirar a los niños que no están activos. Vamos a ver este comercial. No hay grandes conmemoraciones aquí, no hay discurso, no hay ninguna cañón de luz, pero hay grandes atletas. Por algún motivo creemos que la grandeza le pertenece a algunos elegidos, a los superestrellas. En realidad, la grandeza nos pertenece a todos nosotros. No se trata de bajar las expectativas, pero de elevar lo que se espera de cada uno de nosotros. Porque la grandeza no está en un lugar especial, ni en ninguna persona especial. La grandeza está en todos los que tratan de encontrarla. Encuentra tu grandeza. Entonces, evidentemente tenemos que tener atletas de líderes de campeones y atletas de todos los días a medida que llevamos esta agenda. Y si yo quiero dejarles un mensaje hoy en día, hoy sería que hay dos cosas que tenemos que llevar adelante en el esfuerzo de inspirar estas ideas. Es crear experiencias positivas, reintegrar actividades físicas en nuestras vidas. No importa si usted es una organización gubernamental o una persona individual, todos podemos llevar para adelante esta agenda. Si yo quisiera dejarles hoy con tal vez algunas cosas inmediatas que nosotros podríamos empezar a hacer, solamente salir, yo lo diría, son 3 cosas. Primero, vamos a Design to Move y divulgue esa palabra en Facebook, agarre algunos de los mensajes del trabajo que estamos haciendo, usen su cuenta de Twitter para divulgar ese mensaje. Número 2,
sobre todo con el conocimiento que tenemos, la gente que tenemos, nosotros queremos escuchar de ustedes sobre estos filtros que habíamos dicho y también querríamos ver qué es lo que ustedes piensan específicamente, cómo estos filtros podrían impactar el trabajo que ustedes hacen como individuos o que ustedes llevan adelante en las organizaciones de cada uno, que se cuida sobre el acceso al deporte. Y tercero, como individual, sea usted un padre de familia, un hermano, una tía, o todos ustedes pueden empezar a descubrir cómo llevar a su familia a una vida activa. Y yo creo que esta tal vez sea una de las cosas que de hecho puede cambiar el juego. Con eso, de hecho, yo creo que ya hablé bastante, pero lo que me gustaría hacer ahora es simplemente dejar la última palabra a aquel antes de irme. Creo que habría un vídeo de un niño. ¿Terminamos? ¿Hay un vídeo? Yo quiero hacer una máquina del tiempo. Yo querría hacer una máquina para curar a los enfermos. Si yo pudiera tener 5 años más para vivir, 5 años. Es mucho tiempo. Yo voy a tratar de arreglar todas las cosas que están mal. Yo creo que encontrar a mi tío. Yo quería criar más hámsters. Yo quería hacer no sé, otras cosas. Yo quería buscar a alienígenas. Si yo viviera vivir más 5 años, yo querría crear un helicóptero. Un helicóptero. No sé cuántos podría ser. Yo querría llegar a la luna. Yo le iba a enseñar a mi sister, no para que no me odie. Yo voy a tratar de hacer una máquina que te deja aprender como la velocidad. Yo te decía 5 años más para vivir. Yo sería el jefe de otro campeón. Yo iba a cantar enfrente de 1 millón de personas. Yo no sé, yo creo que puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué me estás preguntando eso? Por la primera vez en la historia se espera más de esta generación. Perdón, no consigo leer. Es evidentemente es fantástico que estas capacidades de comunicación son utilizadas para una causa noble. Fue un placer escucharte, Elisa, y evidentemente ver filmaciones tan tocantes y movilizadoras. Y nosotros, evidentemente, vamos a volver a hablar contigo. De aquí a poquito yo le voy a pedir al platea, ya ahora que empiece. ¿Sí? ¿No? Yo le voy a pedir, si permitido, yo le voy a pedir a la platea que empiecen a hacer ya las preguntas, y si ustedes escriben y no usan palabras muy complicadas, ustedes podrían escribir hasta en portugués y yo voy a conseguir arreglármela, o español o francés o danés. Dinamarqués si consiguen escribir, bueno, y entonces no se queden atrás, por favor, no sean tímidos y simplemente escriban con buena mano, manuscrito. Y el próximo conferencista es bien conocido, representante de todos ustedes, de las ONGs que están aquí, es representado por Mons Kibegul, que es presidente de ISCA. Mons está involucrado en ISCA ya hace 14 años como secretario general y como presidente, y
y en su tiempo, en estas funciones también, siempre actuó en otras redes. Fue presidente del comité de para la Plataforma Internacional para Deporte, Entretenimiento y Ocio. En Play the Game también utilizamos la cooperación de él y los consejos de nuestros programas que ayuda a darle forma al contenido de nuestros programas, y está involucrado también la plataforma Europa para acción y actividad física y salud, y también es miembro de la sociedad civil, la plataforma de sociedad civil también europea, que tiene un acrónimo muy largo que no lo voy a leer aquí porque no sé si es irrepetible, pero y yo quiero decir que también Mons en ISCA, desde mi punto de vista de fuera, ha tenido una capacidad increíble de colocar el deporte de las masas y el debate en la agenda de discusiones agenda europea, sobre todo en la agenda del Consejo Europeo y más importante en la agenda de la Comisión Europea. Entonces, ISCA hoy es una voz que se hace escuchar en las políticas que se crean en Europa, y eso está muy bien hecho por una organización que vive con un presupuesto chiquitísimo, y eso es porque los mensajes que son definidos por ISCA son muy claros, cortos y concisos y fáciles de entender, y yo pienso que Mons nos va a agradecer con esos comentarios en ese sentido ahora. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a Lisa por traer dos cuestiones fundamentales o acciones tan importantes y identificar las posibilidades esa posibilidad de 5 años más de vida. Yo voy a tratar de agregar una tercera pregunta y no va a llevar 5 años de la vida de ustedes. Yo simplemente le voy a pedir para 30 segundos, y esto se voy a pasarme yo les advierto que la involucración de todos ustedes, por lo menos en esta pequeña presentación, va a ser, si ustedes lo aceptan, dos veces 15 segundos. Nosotros nos preguntamos cuáles serían los valores y cuál es el valor del deporte para todos. De un sport de deporte de base, de una organización amplia como un paraguas, no es fácil encontrar la tasa de cambio de este tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podemos hacer esta medida? Pero les gustaría introducir a ustedes estos valores y tal vez darles algunas indicaciones de lo que sea la moneda de cambio actual, de lo que parece ser estos deportes de base. En principio, yo creo que, recordando un poco de lo que fue dicho aquí ayer, es bastante interesante discutir quiénes son los responsables, y voy a finalizar esta presentación hablando sobre esas responsabilidades, cuáles son las diferentes reglas, y un poco también intentando también colocar esto de una forma más amplia, mencionando los derechos humanos fundamentales inherentes al deporte, y finalmente me gustaría dar continuidad a la presentación de Lisa diciendo que la cooperación entre varios sectores es importante por diversos motivos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son nuestros papeles? Voy a comenzar con una confesión
de que la visión de la ISCA, y este sería el mundo de personas construyendo mejores sociedades a través de la cultura y movimientos, y queremos construir relaciones internacionales entre personas, culturas, organizaciones y sectores. Nosotros vimos al deporte como las mejores oportunidades para el aprendizaje, inspiración, acciones para aumentar cambios sociales, y aquí nos declaramos culpables, de manera que somos una de esas organizaciones, entre muchas otras, que tienen responsabilidades por esta causa. Sería un equívoco asumir toda la responsabilidad por ello. Debemos colocar este movimiento del deporte para todos, o el acceso al deporte, acceso a la recreación, a las actividades en una figura mejor, ver un poquito más adelante y ver quién más tiene responsabilidades sobre ello. Creo que ayer uno de los profesores nos dijo que alrededor del 50% de la población mundial vive en países donde ellos tienen la Declaración de los Derechos Humanos. Y en esos casos, si su país o su gobierno firmó esta Declaración de los Derechos Humanos, deben también adoptar y reconocer que el deporte es un derecho humano fundamental. Creo también que las personas en ocasiones olvidan el por qué las naciones se adaptan a las normas y los filtros de la ONU. Esto es porque está en buena compañía, forman parte de la buena sociedad, pero también para tener una postura positiva, un perfil positivo, que si usted no se adhiere a estos estándares, usted tendrá entonces un perfil negativo. Quiere decir que si su país firmó ese acuerdo, que el acceso al deporte es un derecho, significa que usted tiene un deber y una responsabilidad. Puede ser difícil recordar los líderes políticos actuales que parte de su éxito viene del compromiso de ello, y debemos recordarles que eso es una responsabilidad internacional. Entonces usted tiene un deber para realizar ello. Creo que nosotros sabemos que no es tan fácil, pero para hablar un poco sobre el derecho fundamental, esto significa que yo y usted y todo el mundo como ciudadano, nosotros somos los solicitantes. Nosotros podemos clamar por nuestros derechos, reivindicar nuestros derechos al deporte, a la actividad física y a las autoridades públicas y el gobierno, por así decir. Ellos tienen el deber y la responsabilidad, pero existen también otros, y yo comencé ello diciendo que nosotros éramos culpables, puesto que junto con muchos otros, en los términos fundamentales, tenemos la responsabilidad moral. Esto pueden ser organizaciones civiles, ONGs, pero también puede ser aplicado a todos. Podríamos decir que esta es una invitación abierta. Y ahora yo creo que en esta sala nosotros vamos y representamos a unos 30 países, con lo cual voy a necesitar ayuda. Voy a necesitar hacer una prueba con ustedes sobre sus países en relación en cuanto ellos cumplen con el deber que tienen como gobiernos, y también cómo ustedes cumplen su deber.
Dentro de poco yo voy a colocar una tabla que es bastante simple. Usted puede clasificar de 1 a 5. Voy a leer los números, las cifras, y usted tiene 15 segundos para considerar dónde o cuál es la nota de su país que usted representa. Remember the score. If it's one. Usted puede recordar su mano en el bolsillo con un dedo, si fuese 1, o el próximo que tiene la misma idea para las personas que tienen el deber moral. Y allí nosotros terminaríamos con 2 de un lado, 4 y otro, dando un total de 6. Y allí yo pido que ustedes vean a la persona que está al lado de ustedes o atrás de ustedes. Y cuando yo cuente, ustedes muestren la nota de su país. Es bastante fácil. Ahora estamos hablando sobre el gobierno. Vamos a ver cómo está su nota. Si ustedes creen que su gobierno tiene la nota número 1 y dice mi país no firmó la Declaración de los Derechos Humanos, mi país ha hecho poco para cumplir con esta tarea. Con los recursos disponibles, ellos dicen que pueden. 4, el deporte es altamente reconocido por mi gobierno. Y 5, todos los ciudadanos tienen acceso adecuado al deporte. Ahora ustedes tienen 15 segundos para pensar en ello y clasificar a su país. Muchísimas gracias. Los 15 segundos pasaron rápido. Recuerde la nota que usted dio. Y aquí viene la próxima parte donde usted va a clasificar las personas que tienen la responsabilidad moral número 1. Pero no tenemos nosotros no tenemos organizaciones de sociedad civil que lidian con deporte. Nosotros tenemos organizaciones civiles muy débiles y pequeñas con muy poca moral. Los que tienen autoridad moral están creciendo y pueden mejorar en 10 años. Aquellos que los tienen están desafiando y complementando al gobierno para entregarlo. Los que tienen derecho moral, ellos están haciendo mucho para entregar ello al ciudadano. Yo voy a contar hasta 5 y usted muestra la nota que usted le dio a su vecino. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Si usted es de Brasil, deben haber muchos aquí y usted tiene la misma nota. Puede ser que usted venga de diferentes partes de Brasil. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la tasa de cambio para el deporte de base? Yo diría que depende un poco de quién es el banco. En esta sala creo que estamos de acuerdo en que la tasa de cambio es alta, lo que significa que este sector puede hacer bastante, casi todo. Sin embargo, nosotros sabemos que si salimos de la sala y conversamos con otras personas y otros ciudadanos, la tasa o el valor de lo que creemos cae. Lisa tiene en el Design to Move la sintetización de las razones de una manera bastante fácil de comunicarse, y esto es bastante bueno. La mayoría, la mayor parte del conocimiento en ese aspecto ya existe hace más de 10 o 15 años, pero el conocimiento no es algo que se relaciona con la fuerza motriz, principalmente cuando nosotros somos los que comunicamos. Entonces ustedes ven que el sector del deporte, a pesar de ser muy bueno, está haciendo su mejor esfuerzo. Cuando hablamos con
aquellos que lidian con el deporte. Nosotros somos muy buenos y no tenemos mucho valor cuando nos comunicamos con el sector de la salud, por ejemplo. Entonces va a depender un poco de qué es lo que usted está comunicando, para quién, cómo es hecha esta comunicación. Y también, si hicimos nuestro mejor esfuerzo, vamos a tener de todas maneras muchos problemas. Yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes para nuestro sector de deporte de base, que es el de hacer alianzas, amigos, fuera del contexto de deportes o de la sociedad civil. Necesitamos hacer amigos o alianzas que pueden comunicar a grupos target mucho mayores. Y yo creo que usted debe entender que cuando Lisa y Nike comunican, lo hacen muy bien. Hacen su comunicación para diferentes públicos, y yo tengo certeza que estos públicos escuchan de forma diferente. Cuando la Nike habla en relación a cuando alguien del sector de deporte de base o de la sociedad civil habla, entonces necesitamos tener más amigos para tener mayor alcance, y nosotros también necesitamos desafiar nuestra capacidad de innovación, porque toca innovación en nuestro sector es una de las principales demandas. Yo creo que cualquier persona en el deporte de base innovan mejor cuando se trabaja con alguien. Amigos pueden también dar más recursos humanos o recurso financiero. Esto es importante, y finalmente, algo que es un gran desafío para nosotros es que si repetimos el mensaje para una estructura gubernamental, la tercera vez que hablamos, ellos dejan de escuchar. La cuarta vez dejamos de ser invitados. Entonces, necesitamos que alguien más nos ayude a comunicar este mensaje. Con ello, yo declaro a la ISCA culpable como responsabilidad moral. Nosotros aceptamos y estamos comprometidos con ello, y me gustaría invitarlos a colaborar también. Muchas gracias por este nuevo concepto de más banqueros después de la crisis financiera. Yo estoy seguro que vamos a precisar algunos conceptos banqueros, y estos conceptos medio financieros nos van a definitivamente, yo creo que van a ser muy importantes, y tal vez nos van a ayudar a generar fuerza en las políticas de deportes de la vida real. Yo he recibido una serie de preguntas, todos escritos en buen inglés, y yo escuché que hay más preguntas todavía que están llegando. Por favor, continúen a hacer preguntas. Yo voy a tratar de colocarlas en grupos, agruparlas por temas. Y déjenme empezar, Lisa, con una pregunta muy evidente. No hay nombre, pero este con negocio de Design to Move tiene las pruebas y tiene las ideas. Pero ¿cómo está Nike? ¿Cómo es el proceso de acceso? ¿Cómo va a ser que Nike va a hacer que todo esto se transforme en una realidad en la vida real? Yo podrías decir que, con todo respeto por todo el trabajo que uno ha hecho, yo creo que esta es la parte fácil. Pero está, y ahora, de ahora en adelante, bueno, con esa pregunta,
Y me parece que ha habido un gran esfuerzo para poder juntar toda la investigación y trabajar con tantas organizaciones en el mundo para poder llegar simplemente con una única estructura para poder actuar. Entonces ya hicimos la parte fácil, bueno, ahora lo más difícil está por venir. Pero como yo les dije, nadie va a ser capaz de resolver esos asuntos por sí solo. No solamente Nike tiene que operar de una forma muy diferentemente en este espacio sobre cómo nosotros como una marca, de hecho, podríamos inspirar una industria de deporte y más allá también comenzar a pensar más seriamente sobre cómo nosotros como industria podríamos ir más allá de lo que hacemos, de lo que las personas en la parte espectacular y llevar adelante un modelo de cómo nuestra industria, incluso Nike, podría empezar a impulsionar la participación en los mercados en los cuales funcionamos. Y me parece la forma de hacer eso, que vamos a llevar eso adelante va a ser muy complejo, tenemos que trabajar muy diferentemente y con muchos actores dentro de la economía. Tenemos que pensar sobre todos los activos que tenemos y cómo los instalamos para función de un nuevo objetivo, para de hecho quebrar los círculos de inactividad de una forma diferente. Yo creo que yo ya mencioné algunas de las formas que nosotros vamos a llevar esto para adelante. Vamos a trabajar de forma diferente con nuestra marca para inspirar estos niños que no se ven hoy en día como atletas o como interesados en el deporte. Nosotros vamos a ver todos los activos que tenemos de una forma diferente y vamos a tener que instalarlos, implementar de una forma diferente y tenemos que enfocarnos nuestros esfuerzos en 4 países para tratar de poder tener impacto y descubrir cómo podemos hacer algo que de hecho es muy complejo. Nike es una empresa muy grande y asociado con muchos diferentes deportes. ¿Usted piensa que sus compañeros, codirectores de Nike, entienden que esto no es un salto de 100 metros, sino estamos hablando de una maratona, donde inclusive que la llegada puede inclusive después ser colocado más adelante cuando uno ya está llegando al final? Sí, de hecho, a medida cuando nosotros empezamos a hacer todo el trabajo de Design to Move, tuvimos la oportunidad, de hecho, tuvimos que encontrar, vender esta idea en todos los niveles de la empresa y fue a nivel de directoría y lo más importante es tomadores de decisión en toda la empresa. Todos conocen esta estrategia y están luchando por ella, pero hubo un momento en el cual yo tuve la oportunidad de presentar este trabajo al fundador de Nike, Phil Knight, y después de que él vio lo que nosotros empezamos a hacer como empresa para de hecho ser parte de este cambio, él me miró en los ojos y me dijo, wow, bueno, es un plano grande y tú vas a tener un trabajo entonces para 30 años. Entonces, y me dijo, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Entonces yo como empresa estamos viendo eso así. No, tenemos que ser una maratona de largo tiempo. Otro buen motivo para extendiendo el ciclo de vida de las personas. Bueno, y en relación al perfil de Nike, hay otra pregunta sobre Arquímedes que dice que muchos niños no juegan juegos competitivos porque no son buenos jugadores y los medios gastan mucho dinero en ese sentido. ¿Por qué las grandes empresas entonces no usan su dinero más en los juegos menos competitivos y que son más inclusivos, como las cuestiones de deporte para todos? Bueno, yo creo que esto es algo que nosotros estamos aprendiendo cada vez más. Al mismo tiempo, nosotros sabemos como empresa que tenemos que enfocarnos en donde tenemos impacto. Nosotros como empresa operamos en muchos deportes. Nosotros elegimos un grupo de deportes en los cuales nos enfocamos la mayor parte de nuestros esfuerzos. Eso dicho, cada proyecto que hacemos y con temas ahora en comunicación, nosotros hablamos sobre deporte ahora cada vez más de una forma más inclusiva y en el centro de lo que nosotros somos como empresa es lo que nosotros creemos. Yo creo que hay una cuestión de cómo uno se enfoca como un modelo de negocios
exitoso. Y después tiene el otro aspecto de cómo nosotros nos desafiamos a nosotros mismos como empresa para poder ser cada vez mucho más inclusivos sobre, de hecho, cómo nos comunicamos y cómo servimos todo un espectro más amplio de atletas, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer eso. Bueno, si volvemos a sus informes, hay dos preguntas, aunque yo voy a elegir sobre todo las preguntas que hablan sobre los aspectos más estratégicos de este esfuerzo, pero también hay otras preguntas medias técnicas y eso tal vez descubrir más tarde cómo esas cuestiones técnicas podrían ser respuestas enviadas para usted. Pero yo creo que hay dos preguntas sobre el informe que me gustaría colocarlas en tela, que una sería simplemente, yo no tengo aquí la palabra, pero la palabra es ¿cuáles fueron los criterios para elegir los cuatro países? Porque era Brasil, China, Brasil y Estados Unidos. Y una pregunta relacionada a eso, ¿por qué África no está en ese cuadro? ¿Es porque no tienen datos o África no es tan interesante para ustedes? Es decir, todo país va a pasar por este asunto, a menos que haya un consenso. A menos que hayan esfuerzos comunes para reintegrar las actividades físicas que fueron perdidas y que las economías se desarrollan. Escogimos estos países, Brasil, China, Estados Unidos y Reino Unido, por las dos principales razones. Hubo muchas consideraciones. Primero, esos cuatro países principalmente están en estados diferentes de desarrollo económico. Nosotros podemos aprender mucho con las dinámicas diferentes que existen en esas cuatro economías. Ninguna de las mismas va a reaccionar de la misma forma. El segundo motivo es que en esas cuatro economías nosotros tenemos una base significativa de recursos. Queríamos entonces tener la certeza de que podíamos enfocarnos en esos países donde tenemos acceso. También sobre la cuestión de África, ya invertimos bastante en África, en programas de comunidades, y hacemos esto más de una década, tal vez 2 décadas. Esto también tal vez es bastante importante y al final de cuentas tenemos que escoger 4. Entonces no fue el motivo, podría haber sido también la Rusia, pero para esa iniciativa nosotros queremos enfocarnos en esos 4 países. ¿Cuál es tu experiencia con trabajo global? Una cuestión que ISCA tiene un impacto político bastante significativo en Europa, pero por ejemplo en África, ¿cómo tú ves los principales desafíos para construir redes e incluir aliados en ese continente? A pesar de saber que es un continente muy diversificado, pero hablando sobre África como un todo, creo que a decir verdad, nosotros hablamos sobre África del Norte de la misma forma que hablamos de África del Sur, lo cual es un error. Son áreas completamente diferentes del mundo en términos de cultura política. Entonces, no es un abordaje que deberíamos tener a decir que África como un todo tenemos que decir en este país o en este otro país. Es decir, separarlos por países. Debemos comenzar en un nivel donde podemos realmente operar y no lo podemos hacer en África como un todo. Tenemos que operar en determinadas áreas, escogiendo a determinados países para evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en cada uno de los países. Desde el punto de vista de los negocios, la forma comercial de hacer las cosas es que nosotros terminamos con informes de 100 páginas o con datos. Sin embargo, nosotros no tenemos miedo de disminuir ello a 2 páginas. No estamos todavía en esa situación donde debemos o tenemos que reducir aquello que queremos para medidas bastante simples. Por ello, yo entiendo que la Nike y otros también entran en esta situación sabiendo muy bien que existen otros públicos target, otros países
que enfrentan desafíos parecidos. Pero la Nike, como cualquier otra empresa, no puede salvar al mundo sola. Yo reconozco que nosotros tenemos un enfoque bastante limitado, muy dirigido, y sería más fácil comunicarlo de esta manera. Pero eso es un dilema. Tenemos la cura para muchas cosas: el desarrollo de la sociedad, enfermedades, pero no podemos hacer que el paciente tome el remedio. Me gustaría también decir que es tan fácil cuando usted está en un espacio de desarrollo y rápidamente nos vemos hacia África, cuando dirigimos a África, son cuestiones bastante complicadas, pero con esta cuestión específicamente es un asunto bastante importante para todas estas partes de África que están desarrollándose rápidamente. Estas cuestiones son muy importantes, puesto que está ocurriendo en nuestro propio patio trasero. Entonces no es interesante, no lo podemos resolver en casa sin ir a otro país e intentar resolverlo. Como una economía líder, miren lo que nosotros tenemos que hacer junto con descubrir cómo hacer esto en otros países. El Mask de las Street Games de los Estados Unidos está levantando un grupo de personas que ustedes inevitablemente encontrarán que son los políticos. Ellos están hablando sobre políticos del gobierno. ¿Cuál sería el papel que usted piensa que ellos tienen en un pensamiento y una perspectiva a corto plazo? ¿Cuáles serían las barreras para lidiar con estas personas? Nosotros nos divertimos mucho con los políticos. En diversos países donde estamos presentes, donde estuvimos conversando con organizaciones, el ciclo político, con certeza, siendo de corto plazo, implican algunas consecuencias para progresar en esta área. Pero lo que realmente nos anima sobre nuestros asuntos en el Design to Move es que se pueden hacer progresos dentro del ciclo político. Si es posible hacer progreso, y mañana nosotros no tenemos que inventar una vacuna nueva que apenas va a tener efectos de 10-20 años. Esto es una solución poderosa, existe una atractividad. Si nosotros podemos reposicionar esto, y es muy atrayente para el sector político que tenga beneficios dentro de aquel mismo ciclo político. Nosotros vemos muchos avances en el sector gubernamental que ya llevan esta cuestión serio, sea la primera dama de los Estados Unidos, el presidente, que lo lleva muy serio. Y aquí en Brasil, en los últimos 10 años, las inversiones del Ministerio de Deporte están presentando avances impresionantes. Entonces realmente puede funcionar. Me gustaría decir otra pregunta también. Nosotros tenemos políticos que trabajan y quedan actuando en periodos largos, a veces por generaciones y generaciones. La Nike entonces está acostumbrada a lidiar con las organizaciones clásicas de deportes, las grandes federaciones deportivas y también las familias olímpicas. Tienen una noción de deporte que es infinitamente más estrecha o más limitada que los movimientos que yo ya había visto descritos en sus informes, porque ustedes no son exclusivos, ustedes no trabajan y no excluyen los deportes olímpicos, pero traen un concepto de movimiento que cuando nosotros vemos que crecen, sabemos que esto está por fuera de las grandes organizaciones deportivas. Entonces, cuando usted ve su mensaje, el papel principal de estos políticos puede ser diluir esa solución. Yo creo que lo que nosotros aprendimos hasta el momento y la belleza y el poder de esta agenda es que independientemente de quién dentro del sector deportivo o del sector deportivo, todos aquellos que conversamos, existe un punto de entrada muy fácil y muy simple para todas las organizaciones. Es muy difícil no ver que las personas tienen interés en ello.
en un Comité Olímpico Internacional, para la Nike, una agencia del gobierno. Es muy fácil lograr entender este mensaje rápidamente. La noticia más animadora sea la oportunidad que tenemos de conversar y nuestras organizaciones grandes. Nos animamos mucho por la apertura de esas organizaciones y el entendimiento de cómo la Nike puede ayudar. Yo entiendo entonces que la respuesta hasta el momento ha sido bastante positiva y yo creo que puede ser un marco nuevo, un ámbito nuevo. Y en su experiencia, la ISCA fue fundada originalmente en un tipo de oposición al movimiento olímpico, ya que por a razón de la herencia de Dinamarca en la SIC, yo no voy a entrar en detalle, pero hubo un tipo de decisión en la formación de ISCA. ISCA comenzó entonces a incluir un pensamiento más tradicional. Yo no sé si fue la expresión si es correcta. Era una parte del movimiento olímpico que no era tan expresiva así, entonces fue integrada en la ISCA. ¿Cuál era su experiencia en este tipo de desarrollo? Yo creo que esta posición puede ser bastante interesante como plataforma, y para ISCA esto fue crear una idea en un momento en el que queríamos cambiar algo. Nosotros teníamos una idea bastante fuerte y fortalecida para hacerlo. Nosotros nos vemos como una organización que ofrece una plataforma para organizaciones pequeñas y grandes, medianas, locales, regionales, que no tienen una organización internacional que representa esos intereses. Esto tiene que ver con la creación de atención equilibrada para los diversos sectores del deporte, una perspectiva donde creemos que existen diferentes sectores, puede ser dentro de una misma organización, o llamarla como una única familia, pero existen estos diferentes sectores y las exigencias y las demandas y las necesidades son diferentes. Para nosotros esto tiene que ver con la creación de un equilibrio de las atenciones. Existen tres tipos de atención o de cuestiones que nosotros pensamos que son interesantes. Una es la política, luego la financiera y la atención de los medios de comunicación social. En relación a la política que viene creciendo, este sector está aumentando y yo creo que todos aquellos que saben que los otros dos aspectos todavía están un poco fuera de foco. Nosotros no sabemos convencer a aquellas marcas deportivas sensacionales, no logramos convencerlos de que ellos tienen mucha atención política, financiera y de los medios. No los conseguimos convencer de alejarse de eso, pero también tenemos que buscar otros grupos para defender esta causa. Con alguna suerte esto nos va a llevar a un tipo de atención más equilibrada para los sectores deportivos, y algo relacionado a ello, más del lado ideológico, creo que sería, viene de Leonardo, de la alcaldía de Playa Grande. Me gustaría sintetizarlo de esta forma. Me gustaría saber cuándo la Nike habla sobre su campaña de mercadeo. Esto está bastante basado en los éxitos individuales. ¿Usted piensa que este nuevo esfuerzo los llevará a enfocar más no solamente en los éxitos individuales, pero en las acciones comunitarias, en trabajo en equipo y este tipo de aspectos? ¿O usted piensa que preferiría ver estos enfoques individuales a ser utilizados para otros propósitos? Yo voy a intentar responderla. Sin duda alguna, la Nike se inspira
en los atletas. Esto es lo que nosotros hacemos y es así que nosotros pensamos en las soluciones de problemas para los atletas diariamente. Es esto lo que impulsa nuestras innovaciones. Es lo que nos inspira como funcionarios, empleados, en cuanto a la manera de comunicar y de ir a la frente para ayudar a nuestros atletas en la vida real. Pero yo creo que si usted observa más cuando nosotros hablan de una visión más equilibrada de la Nike, como nosotros aparecemos, los atributos del trabajo en equipo, cómo ese trabajo en equipo se infiltra e impacta en las vidas de niños. Yo creo que es una parte central de nuestro mensaje a través de las categorías de trabajos con las cuales trabajamos. Fútbol, béisbol, básquet. Nosotros tenemos realmente y sí tenemos un punto de inspiración a través de tratos individuales, pero sin duda alguna nuestra inspiración para aparecer en las categorías de deportes en equipo. Yo no sé si respondí la pregunta. Creo que sí, pero en una línea más amplia, yo creo que sí, en un ámbito más grande. Tenemos una pregunta que cuestiona las diferencias culturales por el mundo, y la principal diferencia cultural que es visible es que muchas veces las niñas son menos privilegiadas en términos de acceso a los deportes por cuestiones religiosas o culturales, o inclusive por simple tradición. Y existe una pregunta aquí, yo no tengo el nombre de la persona que la envió, pero ¿sería posible capitalizar en esta campaña y dirigir el impacto específicamente para niñas y mujeres? Sí, sin duda. Nosotros vimos esto en muchos lugares y las chicas son más vulnerables al ciclo de inactividad en todos los mercados donde estuvimos investigando y son mucho más propensas a desistir de deportes o acciones físicamente activas que los niños. Pero yo voy a hablar algunas estadísticas porque no se trata de una cuestión de niños y niñas, tenemos que enfocarnos en ambos, pero avanzar en la cuestión de las niñas tiene que existir un esfuerzo muy consciente a través de la Fundación Nike, la Nike Foundation. Entendemos muy bien lo que es necesario para involucrar a las niñas, bien sea en los deportes o algún otro tipo de inversiones. Aprendemos mucho esto como empresa, pero una de las estadísticas que fue muy impresionante para nosotros es que nosotros vimos algunos estudios que indicaran que en Europa, por ejemplo, entre las niñas de 9 y 15 años, niños y niñas estaban desistiendo de actividades deportivas, actividades físicas, y en Europa los niños son 15% menos activos a los 15 años de edad que lo que ellos eran cuando tenían 9. Y las niñas realmente están empujando esta disparidad. En los Estados Unidos vemos que existe una resistencia del 75% de las edades de 9 y 15 años. Y los Estados Unidos también, como ya dije, las niñas son significativas más vulnerables que los niños. Con ello debemos entonces concentrarnos en los esfuerzos para involucrar niñas en los Estados Unidos y en todos los otros lugares del mundo. Me gustaría entonces decir que en este enfoque no se trata de una minoría, se trata de un grupo mayoritario, niñas y hombres, pero existen dos formas acá de ver aquello. En algunas culturas y países, históricamente, por algún motivo, existen barreras que no dejan a las niñas tener acceso a ello. Si nosotros removemos esa barrera, todavía tenemos que producir actividades que tengan un apelo, un llamado a las niñas, y aquí tenemos que salir un poco de este estereotipo que nosotros también producimos, porque si queremos atraer a alguien, sea adolescente, nosotros debemos considerar estas actitudes de adolescente o no tendremos éxito.
Técnicamente, nosotros estamos quedándonos sin tiempo. Desafortunadamente, para esta sesión, comenzamos un poco atrasados por ello. Vamos a descontar estos minutos al final, pero recibimos muchas preguntas sobre cómo una ONG usted podría relacionarse con esas campañas. Voy a intentar resumir algunas de las cuestiones presentadas acá. Si ustedes pueden anotar para que podamos unir algunas preguntas, una de ellas enviada por Twitter por Baptiste Holland. ¿Cómo nosotros como organizaciones y ciudadanos, cómo podemos pasar la pelota a nuestra propia red para que seamos stakeholders más activos? Yo creo que tiene que ver con la influencia de la tasa de cambio de la cual hablamos anteriormente. Y yo creo que esta pregunta resume muy bien a ustedes dos cuáles son los desafíos para conectar el sector corporativo con las ONGs. Pueden indicar algunos de los principales desafíos. Y antes de responder ello también, existen cuestiones muy técnicas, por ejemplo, cómo accesar a los videos, el canal de comunicación de video, el canal de comunicación con la Nike. Esto no va a ser respondido aquí, pero en nombre de los organizadores yo voy a prometer que todos recibirán y participantes van a recibir informaciones sobre cómo podrán tener un seguimiento y ver yo a las personas del CESCI van haciendo la cabeza. Yo creo que es una sugerencia acatada. Entonces, Maunelitza, sobre los desafíos. Uno de los motivos por el que estamos acá en esta discusión es que todos tenemos formas diferentes de opinar como organizaciones. Tenemos objetivos diferentes y tenemos que entregar cosas diferentes. Pero en este espacio específicamente, yo creo que la agenda de acciones abarcan mucho, son prescriptivas, y todas estas agendas de acciones, bien sea de la Organización Mundial de la Salud, por actividad física o las diferentes organizaciones con las cuales trabajamos en estos esfuerzos, existen tantas cosas que podríamos hacer que estas agencias se hacen paralizantes. Es un desafío muy grande trabajar juntos, y cuando usted no tiene una estructura simple para que trabajemos juntos, no es simplemente difícil, es simplemente paralizante. Entonces nosotros debemos comunicarnos a través de culturas, lo cual es difícil desde el punto de vista geográfico y de cultura. Esto forma parte de la construcción de alianzas eficientes. Yo creo que lo que realmente es poderoso es que tenemos algo bastante simple que todos podemos usar para remover muchos de esos desafíos, y para ello necesitamos estructuras que conversen o se comuniquen con todas las organizaciones independientemente de sus localizaciones. Yo tuve muy malas experiencias dedicándome a algunas organizaciones cuando no se alinean con sus propias ideas. Entonces, yo diría que si uno es una persona local y se siente atraído por una de esas campañas, uno tiene que descubrir tu propio papel, un propio lugar donde tu organización, donde está tu interés de tu organización, y no incluirse en otras campañas. Entonces yo pienso que organizaciones chicas o medianas podrían beneficiarse también, las organizaciones de clase también, conectándose al cuadro más importante, conectándose con los grandes movimientos y apoyando lo que ustedes pueden ofrecer. Entonces, para ser una especie de una persona activa en este sentido, uno tiene que hacerse visible. Quiere decir que uno tiene que encontrar cuál es su papel y llevar a sus partes, sus miembros a esos movimientos en el cual uno no pierde su alma, sino que también uno siente que de hecho uno está contribuyendo. Conectando el sector cooperativo con las ONGs, primero que nada, tenemos que aumentar el diálogo
pero me parece, es mi percepción que el sector cooperativo está un poquito inseguro en función de una serie de las causas de la mayor parte de las ONGs, en el sentido de qué es lo que están haciendo, cuáles son los estándares, cómo hacen las cosas. O sea, me parece que, refiriéndome un poquito a lo que escuchamos ayer sobre siendo mejor. Ayer estaba haciendo monitorar a una evaluación y si tenemos que monitorear y presentar pruebas. Me parece que esto va a hacer que los que no saben 100% de lo que estamos haciendo, los va a dejar un poquito más confiantes y sería como un primer paso para poder instalar un diálogo. Y me parece que la colaboración tiene que ser seguro, que de facto salgan ganando los dos, tanto el sector cooperativo como el sector de la ONG. Yo creo que es algo que puede funcionar. Entonces, Mons, hay una pregunta específica sobre cuál es el drive o el impulsionador que tiene ISCA y cómo se relaciona eso con la campaña de MOVE. Nosotros le damos las bienvenidas a cualquier iniciativa en ese sentido y nosotros no tenemos una magia para convencer a las personas para que haga lo que nosotros queremos, pero estamos abiertos. Nos gustaría colocar de nuestra parte lo que podemos hacer y somos humildes suficientes para saber que no podemos hacer todo por nosotros mismos. Simplemente nosotros ofrecemos lo que tenemos para aquellos que tienen por ahora ideas parecidas, directrices parecidas, metas parecidas, y es un diálogo que se construye y dependiendo de caso a caso saber cuáles son los puntos de interés en común y dónde podríamos hacer una alianza más fuerte y no más allá de 1 o 2 años. Estamos muy abiertos desde el inicio, aptos para recibir consejos y compartir también todo lo que nosotros sabemos y nos gustaría saber. Y Lisa, tú aceptas que ese fue su comentario final. Yo le voy a dar a Lisa entonces la posibilidad, si hubiera algo que tú te gustaría decir, porque tenemos que cerrar esta sesión ahora. Por favor, entren a www.design2move, ¿no? Esto es lo que tengo, y divulguen el mensaje, nada más. Eso es exactamente en el espíritu de esta sesión. Yo noté que muchas cosas en esta parte que muchas preguntas, pero tengo que pedir disculpas a todos ustedes que no pude hacer, que tomaron el esfuerzo de escribir todos sus pensamientos, pero vamos a encontrar otra forma de comunicarles y llegar a esta respuesta a esta pregunta. Entonces yo nunca he visto un material tan interesante para comenzar una acción y empezar a pensar en actividades. Y me parece que ustedes tienen con su presencia certificado cuál es la prontitud de Nike, pero también su capacidad de entrar en un diálogo y un pensamiento no conformista. Y yo les agradezco y yo noté que ustedes dijeron que ustedes iban a usar, que habría haber construcción de marca en algunas de las campañas y otras serían sin presentación de la marca, promoción de la marca. Entonces podríamos concluir diciendo que el desafío que nosotros tenemos es que los problemas van a ser resolvidos con o sin Bush. Agradecemos os convidados Moenkir. Agradecemos a los 3 invitados, al mediador Jens Ernest Andersen, y quiero agradecer ahora a Lisa McCallum Carton, representa a Nike y la Nike Foundation como mencionado.
Ahora hacemos un intervalo para la sesión de postres, Open Market, que va a ser hecho en la plaza de eventos, y volvemos a las 12:15 y la sesión paralela 5 y sesión paralela 6 en el auditorio. Le pedimos que lleven sus artículos personales. Gracias.